Hacemos el contacto en vivo y en directo a esta hora con Barcelona, España, con el despacho privado de Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él es un maestro de la Biblia, lleva años traduciendo la Biblia, 40 años estudiando el texto sagrado y tiene mucho que compartir con la audiencia. Así es que, gentilmente, él de lunes a viernes nos ofrece esta videoconferencia. Y para los oyentes es como haberse matriculado en una facultad de teología en una universidad europea para estudiar un año sin salir de su casa a su oficina, usando la computadora, estudiar 1 hora diaria en la palabra de Dios. Saludamos entonces a Carlos Fuchán, quien por estos días nos está hablando del verdadero evangelismo. Carlos, buenas tardes, buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, don Nicetti Barrios. Gracias por estar nuevamente en Vive el Estéreo. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Gracias a Dios, muy bien, Carlos. Muchísimas gracias y con muchos deseos de meternos de una vez en el tema de el verdadero evangelismo. Permítame solamente darle la bienvenida a oyentes nuevos, bien sea que nos estén escuchando en un celular, nos estén viendo a través de la computadora o nos escuchen a través de alguna emisora que está retransmitiendo este segmento. Para ustedes una cordialísima bienvenida, a ustedes católicos, a ustedes mormones, a ustedes testigos de Jehová y a ustedes que son ateos, reciban una cordialísima bienvenida, un placer de verdad tenerles aquí con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. Ahora sí, Carlos, adelante, nosotros con mucha atención estamos aquí prestos a recibir más conocimiento. Bueno, gracias, don Nicetti. Las falsas fuerzas en el evangelismo. Tratando de recapitular un poco de este primer gran capítulo en el cual nos permitió ver 3 partes importantes, que son los errores que se cometen respecto al hombre que lleva el mensaje evangelístico, los errores o las falsas fuerzas que se aplican en cuanto a los métodos en el evangelismo, y el tercer punto, la tercera parte del primer capítulo, que trataba acerca de los mensajes. Siempre esto tratando de definir cuáles eran aquellas fuerzas que de una manera desproporcionada rompen el equilibrio en el mensaje propuesto por la Biblia y que es el verdaderamente efectivo, el que tratamos de perseguir todos. Entonces, lo primero que dijimos, y hicimos mucho énfasis en ello, fue en que tanto la salvación como la búsqueda de esas personas que van a ser acreditadas con la salvación, son la obra personal del Hijo de Dios. Lo definimos eso y lo expresamos en un versículo, en unas palabras de la Biblia, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros suponemos que aunque Cristo es el Salvador, somos nosotros los que debemos buscar, y esto pues no es exactamente así. Casualmente esta mañana, comentando con un hermano y amigo en una conversación telefónica con Venezuela, hablábamos acerca de la conveniencia que tiene no golpear el aire. O sea, cuando un boxeador, y este es un ejemplo que vengo poniendo yo en varias clases o entrevistas, cuando un boxeador yerra el golpe y no acierta a su contrario, golpea el aire. Y esto es una de las cosas que más cansa en el deporte del boxeo, pues a la persona que lo ejerce. Entonces, Pablo decía que no había que golpear el aire, que había que ser preciso en su lucha. Y entonces esto muchas veces, porque nosotros suponemos que aunque Cristo salva, nosotros somos los que buscamos, terminamos dirigiendo nuestros esfuerzos en una manera no todo lo eficaz que Dios nos propone bajo su guía. Entonces, también hablamos acerca de quiénes eran los que debían llevar el mensaje, y claramente pudimos ver que en la Escritura
todos somos evangelistas, todos somos evangelizadores. ¿Por qué? La palabra de vida que hemos recibido y la salvación que hemos recibido, en realidad no solo calmó nuestra sed de vida eterna, de búsqueda por la verdad, sino que produce en nosotros una fuente que salta para vida eterna para otras personas. Y así entonces, este sistema que Dios ha escogido, pues es muy parecido a la división celular, cuando en el óvulo pues empieza a subdividir la célula y ya entonces empieza con ese crecimiento maravilloso a palpitar el corazón y empieza pues a dividirse y a subdividirse y se vuelve a subdividir, y este es el sistema, el mismo sistema del cuerpo humano, es el sistema que Dios ha escogido para el crecimiento de su iglesia. Ahora, díganme, tratándose pues de que el Evangelio es un testimonio personal de persona a persona, pues si no es mejor desde el punto de vista lógico, elemental, pues de los resultados, si no es mejor que haya más evangelistas que menos evangelistas, obviamente. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de los ministerios en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, esto es una opinión personal mía. Creo que se equivocan aquellos teólogos que dicen que el evangelismo es los evangelistas son estos que tienen que predicar ese mensaje y solamente ellos. A mí me parece de que la mención de evangelistas juntos con las de apóstoles y profetas son los que proveyeron las bases del ministerio de la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, y una vez terminado pues la Escritura Sagrada, ya esos ministerios cesaron, quedando exclusivamente el ministerio del pastor y maestro. Entonces, vimos también acerca de los métodos, cómo realmente tienen que ser, y de los mensajes. Yo les había prometido para hoy el capítulo número 2, lamentablemente me faltan algunas cositas por terminar y vamos a posponerlo hasta el día de mañana. Pero quiero hablarles acerca de ese segundo capítulo en el día de hoy, que se llama el objetivo del evangelismo, el verdadero objetivo del evangelismo. ¿Cuál es? La respuesta es clara y simple, es la salvación. Es un mensaje que imparte salvación al alma. Entonces, ese claro objetivo no debe perderse de vista en ningún momento. No debemos desenfocarnos, ni distraernos, ni enfatizar otras posibles alternativas o cosas que pertenecen o que pudieran pertenecer a Dios, pero que tienen que ser tratadas en un momento distinto, en un tiempo posterior, en un ambiente diferente, bajo unas condiciones distintas. Entonces, lo primero que hay que enfocarse, y que nos vamos a enfocar en este segundo capítulo, es el objetivo del evangelismo. ¿En qué consiste? Y es la respuesta, la salvación. ¿Qué tenemos en el chat, Donizetti? Bueno, déjeme ver, porque hasta ahora han estado saludando. Dice Antonio Andión, habíamos hablado que era un solo ministerio, porque ahora Carlos hace referencia a ministerios que cesaron. ¿Por qué usted hace referencia a ministerios que cesaron, Carlos? ¿Cómo habíamos hablado respecto a un solo ministerio? No entiendo. Cuando uno lee Efesios... ¿Perdón? Sí, cuando uno lee en Efesios 4:11, y de ahí para abajo, dice que hay un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Ese ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahora dice él que usted acaba de mencionar ministerios que cesaron. ¿Cuáles son esos ministerios que han cesado, Carlos? Pues los ministerios que han cesado, obviamente, son el apostolado y el ministerio de los profetas,
que son los fundamentos, y los evangelistas, si nos referimos a los evangelistas como escritores sagrados del Evangelio. Ok, Entonces, ¿y qué pasa? Esos tres ministerios obviamente Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? Sí. Dios dio eso para la edificación del cuerpo de Cristo, pero una vez que está puesto el fundamento y que están puestos las bases, como dice, vamos a leerlo, el fundamento de apóstoles y profetas, ya no se puede poner otro fundamento. ¿Y qué quiere decir eso? Que el fundamento que ha habido hasta ese momento, quien lo haya puesto, pues lógicamente ha cesado. Nosotros hemos visto allí que en una traducción correcta, Pablo y Bernabé creo que se autocalifican como los últimos apóstoles. Entonces, que es los postreros apóstoles. No es que los ha puesto como apostreros, no. Ha puesto a los postreros apóstoles como un ejemplo. Quiere decir que después de ellos no vendrían más. Y esto es algo que históricamente nos da la razón, porque hasta hace pocos años, no sé, un par de décadas, no más, tenemos que ir 20 años para atrás, este asunto del ministerio apostólico era una cuestión que causaba risa en la gente. O sea, que alguien se pudiera autoproclamar como apóstol era algo ridículo. Esto es algo totalmente, pues, nuevo, que está dentro de esta campaña de desprestigio hacia el Evangelio de Cristo, esta campaña diabólica de desinformación y de ridiculización, aparte de la comercialización del Evangelio, por destruir, pues, los fundamentos básicos de nuestra fe. Entonces, yo busco aquí, me apresuro a buscar la palabra fundamento. Y ya mismo te doy el fundamento de apóstoles y profetas. Fíjate qué curioso que la palabra fundamento ocurre 12 veces en la Biblia. Y tenemos aquí, vamos a ver, fundamento, perdón, un segundo. Efesios 2:20, si eres tan amable de leer. Carlos, ¿y qué hacer con la profecía que se da en la iglesia si ya no hay profetas? Pero es que la profecía que se da en la iglesia es el don de profecía, no es el ministerio de profeta que habla Efesios. Okay. Es el don de profecía que habla Primera de Corintios 12. Sí. Entonces son dos cosas diferentes. Okay, está, le leo Efesios 2:20. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y profetas, que son los apóstoles, son del nuevo pacto y los profetas del antiguo. Entonces, esto es el fundamento que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se tenía que escribir, se tenía que completar. Tenemos que entender que ese fundamento, cuando Pablo habla en ese momento a los efesios, o mejor dicho, a los gentiles, se está poniendo el fundamento, se está construyendo, se está terminando de colocar, no construyendo el fundamento, sino la piedra fundamental se está terminando, por así decir, se está terminando de colocar. Inclusive diría yo que se iba a terminar de colocar a los... vamos a ver, si Efesios se escribió en el año 60 o un poco... Sí, en el 60 todavía faltaban 30 años para que se cerrara el canon del nuevo pacto, que se cerró en el 96 con el Apocalipsis. Entonces, cuando ya el telión, el fundamento de toda la palabra de Dios, de los 49 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, se cerraron ese grupo de libros, entonces pues ese terminó siendo el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya no hay más. O sea, lo que nos queda son evangelizadores dentro de los santos que hacen la obra del ministerio, no evangelistas.
evangelizadores, evangelizadoras que dan testimonio, los pastores y maestros, que son dones, hombres, no son ministerios, porque el enseñar o el cuidar de los demás tiene que ver con un don del Espíritu Santo. El ministerio en realidad es el de anciano, el de diácono, esos son ministerios. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es el ministerio profético de alguien que solamente... ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? ¿Qué quería Eliseo de Elías? Deseaba una doble porción del espíritu que había sobre Elías. Exacto, porque Eliseo no lo tenía. Ahora, dígame una cosa, ¿les parecería una cosa lógica de pedirle a alguien que, oye, Donizetti, que una doble porción del espíritu que tú tienes lo tenga yo? ¿Te parece lógico en este tiempo que se pida eso? Es ilógico pedirlo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no, pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo primero el Espíritu Santo no estaba dentro de Elías, sino sobre Elías. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, le decía David a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿De cómo? ¿De adentro? No, de sobre él. El Espíritu Santo venía sobre Sansón. ¿Para qué? Oye, para que con una quijada pudiera tener fuerza para matar a 1000 filisteos. Son manifestaciones distintas. Hoy en día nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo, y según nos muestra la primera epístola de Pablo a los Corintios, los asuntos espirituales, dice en el versículo 8, porque a uno por el Espíritu les da la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía. Y después más adelante en el capítulo 14 nos muestra que principalmente el don de la profecía es el más importante en la iglesia porque edifica a los demás. Entonces dice aquí al final, porque todos podéis profetizar para que todos aprendan y sean exhortados. Y dice en el primer versículo, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque todos podéis profetizar para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué podemos profetizar todos? Porque no se trata de un ministerio, sino de un don. Entonces las cosas no funcionan igual desde Pentecostés en adelante que desde antes de Pentecostés. Son las cosas distintas. El Espíritu Santo ahora tiene libertad de vivir en el corazón del creyente, en el pecho del creyente, y entonces hace su morada allí porque sus pecados ya fueron perdonados por el derramamiento de la sangre, y entonces puede manifestar los distintos dones según él crea que conviene, para beneficio del creyente y para beneficio de los demás. Entonces él manifiesta el Espíritu Santo. No es algo que yo hago o digo cuando yo quiero. No, es cuando él quiere en mí que lo hace. No cuando yo quiero que él lo haga. Yo soy el que tengo que estar a las órdenes del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tiene que estar a mis órdenes. A eso se refiere Pablo cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a profetizar algo, mi espíritu, que es la parte de mi ser que conoce, tiene que estar sujeta a mi voluntad. No puedo hablar lo que yo quiero, sino tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me da de hablar. Si me da de hablar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, dones distintos, milagros, dones de interpretación, dones de lengua, lo que tengo que procurar es no utilizar estos dones para mi propio beneficio o para hacerme notar o para tratar de ser alguien en la congregación, sino para edificación a los demás. Si no tengo este propósito en mi corazón, me estoy engañando a mí mismo
y Dios no puede ser engañado. Entonces el único que se engaña soy yo. Podemos engañar a alguno que otro hermano, pero alguno que busca su beneficio propio dentro de este negocio, pues no tiene galardón, está mochando su galardón. Entonces, el espíritu de profecía es el Espíritu Santo. Y a cada uno de nosotros nos fue dado, lo cual quiere decir que es absolutamente inútil el ministerio de los profetas en este tiempo. Entonces, alguien una vez me preguntó en Colombia a través de una emisora cómo hacíamos para calibrar y para identificar a un profeta falso de un profeta verdadero. Y entonces me explicaron que eran profetas itinerantes que venían, pero ese tiempo se acabó. Eso no tenemos que probar nada. Una iglesia es autónoma y es autosuficiente. Así tenga 9, 10 miembros, 20 miembros. Esa es la iglesia que Dios ha planificado. Y estos 9 dones que están aquí en 1 Corintios 12 se manifiestan a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. O sea, Dios no deja a ninguno sin un don. No hay hermanos que tengan que tener ni asumir una actitud pasiva en la iglesia. Es un error estarse sentado allí cruzado de brazos mientras un entertainer, que es en eso se ha convertido el pastor, entretener al público, ¿verdad? Entonces sale allí y trata de ver cómo logra entretenerlo a duras penas un par de horas, una vez o 2 veces a la semana. Entonces, el ministerio del profético y el ministerio apostólico, junto con los evangelistas, yo me atrevo a incluirlos allí, son ministerios que cesaron con la conclusión de la palabra de Dios. Adelante. Bueno, Carlos, vamos a hacer lo siguiente, si a usted le parece, nos metemos en el tema del verdadero evangelismo para poder ir agilizando. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Entonces seguimos adelante. Sí. Dice Schaffer aquí lo siguiente, ya después van a tener nuestros hermanos y amigos del chat van a tener oportunidad de bajar esto mañana mismo, ¿no? Les adelanto entonces, dice Schaffer, todo evangelismo se realiza en una fase de la gran palabra bíblica salvación. Es un vocablo que trasciende el objetivo del evangelismo, la liberación de la pena y la condenación del pecado. Incluye la liberación del poder presente del pecado y la presentación final y el desarrollo de la imagen de Cristo en aquel que ha sido salvado. La palabra encierra una serie completa de otras grandes doctrinas. La palabra salvación, recuerden, la palabra salvación, de grandes doctrinas y revelaciones en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran hacia la transformación del cuerpo, del alma y del espíritu del individuo en un ser celestial y un participante con Cristo en su gloria. De manera que aquí hay una transformación mediante ese mensaje evangélico, ese mensaje evangelístico, ese anuncio, esa noticia que incluye el perdón de los pecados, lógicamente, esto es lo primero que incluye. Hay una recepción de una fuerza espiritual maravillosa que lo redarguye a la persona de pecado, que lo hace entender el Evangelio, que le hace desear y agradecer ese cambio maravilloso, esa libertad, que todavía no la entiende bien, pero que lo ha libertado del poder del pecado. Uno de los primeros efectos que surte la recepción de ese mensaje salvífico, de esa noticia maravillosa, está sintetizada maravillosamente en la epístola a los Romanos, y voy ahora mismo a que nuestro hermano Donizetti nos lo lea. Sí,
está en Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea de la persona. Fíjense lo que había dicho Jesús respecto al pecado. Respecto al pecado, en el Evangelio según Juan, no sé si me puedes ayudar a buscar allí, cuando Jesús dijo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien, déjenme buscar aquí. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a buscarlo. 8:34, te gané esta vez, Muy don bien. Isteli. Muy bien, Juan 8:34. Buscamos en la Biblia. Hay otra pregunta de la señora Mirta sobre apóstoles y profetas, pero voy a dejar que más bien ella le mande un correo a usted, porque si no va a pasar, Carlos, que nos desviamos del tema y hablamos de aquí y de allá y estamos picando aquí, picando allá y nos desenfocamos, ¿no? Entonces, que doña Mirta le pueda hacer la pregunta a usted a su correo. Me dijo Juan, capítulo... Juan capítulo 8, Juan 8. perdón, 8:34. Bien, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Ve? Entonces, no puede la persona natural, el hombre natural, está esclavizado ante el pecado. Por más que se esfuerce a ser justo, por más que se esfuerce a ser fiel, siempre está esa fuerza inmanente, esa atracción. Así como funciona una brújula con el imán que lo atrae el norte magnético de este planeta, así como la persona, tiene que la agujita esa lo guía hacia el norte satánico. Bueno, así también el pecado lleva cautivo con esa fuerza de atracción desde nuestros padres adámicos. Entonces, la primera cosa que el receptor del mensaje del Evangelio siente es una libertad de esa atracción. Y eso es algo hermoso, algo maravilloso, algo por lo cual glorificar a Dios. Lo que pasa que sucede en lo invisible del alma, en lo invisible del espíritu, y entonces son cosas que no se ven con estos ojos. Pero si las entendemos debidamente, podemos dar gloria a Dios y decirle a la persona a la cual le hemos llevado el mensaje de este enorme beneficio que puede estar sintiendo, inclusive acompañarlo en esa experiencia en nuestra alabanza a Dios por ello, ¿no? Entonces, debido, continúa Schaffer, debido a la ceguera satánica universal en la mente del hombre, leamos por favor 2 de Corintios 4, 3, 4. 4 del 3 al 4 en 2 de Corintios. Aquí dice Schaffer que hay una ceguera satánica universal. Bien, dice 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este mundo, cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. ¿Ven ustedes cómo opera Satanás? Satanás opera en su reino de tinieblas cegando la luz del evangelio. Ese es su propósito principal. No importa los distintos métodos que utilice, argucias, las fórmulas astutas, novedosas para distraernos. Pero al final de cuentas, lo que Satanás quiere es que no resplandezca la luz del Evangelio, porque por medio de este mensaje, como decía muy bien Casiodoro de Reina, en su primera edición, en sus palabras de exhortación, en 1569, decía, porque por este solo hecho se le escapan los hombres que tenía cautivos en prisiones de ignorancia, se le escapan a Satanás
a la luz gloriosa de hijos e hijas de Dios. Entonces, fíjense ustedes la fuerza que tiene el Evangelio. Es capaz de quitar la muerte, el mensaje, es capaz de quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad. Mire, la muerte se quita y la vida y la inmortalidad se coloca por medio de la predicación del Evangelio, de las noticias de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué podemos decir a eso? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Y esto lo vamos a ver más adelante en el estudio del verdadero evangelismo. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa mano satánica se quite de la mente de la persona a la cual le estamos llevando o de las personas que les estamos llevando el mensaje del Evangelio? Allí entra nuestro ministerio como sacerdotes, que intercedemos. Es una intercesión personal que cada uno tiene que hacer, pero con la clara comprensión de dónde está el enemigo, de qué es lo que vamos a pedir específicamente. Entonces de allí la utilidad de todo este estudio que estamos realizando. Entonces, dice, muchos líderes religiosos se han apartado del verdadero evangelio y han expuesto sinceramente, con sinceridad, pero la sinceridad, el infierno está empedrado de buenas intenciones, de intenciones sinceras, pero han expuesto otro evangelio, por ejemplo, el evangelio de obras que predicaban los Gálatas, que se les predicó, a los Gálatas, el evangelio, aquí pone el ejemplo de reforma social, de ética cultural, de humanitarismo, de moralidad política. ¿Me comprende? Oiga, el evangelio social, el primero que lo predicó con el ejemplo fue Judas Iscariote, el ladrón y el traidor. Dijo, oye, ¿por qué no era mejor agarrar ese frasco de perfume que costaba 300 denarios? Oiga, 300 denarios daban de comer a un hombre un año. Era mucho más lógico que en vez de desperdiciarlo en ungiendo al Señor, pues se vendiera y se diera a los pobres. Por favor, a los pobres. Vamos a hacer algo positivo, no estemos aquí. Está bien, mucho se va a morir o no se va a morir. Está bien, lo queremos mucho, pero oye, mejor es vender el perfume y darlo a los pobres. Hay personas que siguen predicando, con otras palabras, ese evangelio. No solamente Judas Iscariote lo predicaba. El evangelio que proponía, por ejemplo, Herodes. ¿Qué era Herodes? Herodes tenía un partido político social y entonces él predicaba un evangelio social, un evangelio político, un evangelio donde le quitaba la esperanza mesiánica al pueblo de Israel. ¿Cómo se la quitaba? Muy sencillo, como las zorritas venían y comían todo eso, las uvas en ciernes se las comían, en un momento dejaban la vid sin frutos. Entonces, por eso Jesús le dijo, decid a aquella zorra tal y tal cosa. Lo llamó zorra porque le quitaba el fruto, le quitaba la esperanza al pueblo de Israel mediante sus propuestas de soluciones de este mundo. Y mira, esta mañana casualmente hablábamos de ese tema también con mi hermano y amigo en Venezuela. De las propuestas políticas, sí, y son importantes, no digo que no, afectan de una manera u otra nuestra vida, pero en el devocional, esta mañana, por ejemplo, si alguno quiere compartir esto, fíjense ustedes, el devocional que el Señor nos permitió tener esta mañana con él, está en Eclesiastés capítulo 7, no sé si lo quieres leer un momentico. Eclesiastés capítulo 7. Muy bien. Las cosas son muy importantes, todas son muy importantes. Marta estaba muy afanada tratando de preparar la comida. Pues, ¿para quién la preparaba la comida? Pues para el Señor y para su equipo evangelístico. Claro. Bueno, yo le leo todo el 7 porque son 29 versículos.
No, un poquito por allí al Ok. principio. Dice Eclesiastés capítulo 7 en la Biblia, mejor es un buen nombre que un buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el paradero de todos los hombres, y el que vive debe poner esto en su corazón. Mejor la tristeza que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmienda el corazón. El Muy corazón bien, de... ¿Hasta ahí? y yo creo que es suficiente. Entonces, ¿qué decía el rey Salomón, ya viejo? Ya había visto bastantes días bajo este sol y se había dado cuenta que lo mismo le pasaba al sabio que al ignorante, al rico que al pobre, al rey que al plebeyo. Todos se morían, todos. Entonces, el asunto no es tener pobres o tener o no tenerlos. El asunto es ver que si nuestra carrera está de acuerdo con la carrera del Evangelio, del anuncio de aquel que es la vida eterna. Yo no digo esto que tiene que representar una obsesión, aunque sí debería ser una sublime obsesión, pero de todas formas que las cosas importantes deben ser puestas siempre delante y en eso consiste el mensaje del Evangelio. Y entonces aquí tenemos nosotros el objetivo, del Evangelio. Entonces, dice con razón Schaffer que hay algunas personas que han expuesto otro evangelio de reforma social, de ética cultural, humanitaria o moral. Al volverse a estas buenas cosas, pero secundarias, ellos demuestran tanto por su descuidado rechazo del único evangelio que es el evangelio de la gracia, como por el entusiasmo sin límite de ellos hacia estos, los llama indignos sustitutos, que las riquezas del glorioso evangelio de Cristo no les han amanecido. Esta ignorancia inconsciente de la verdad central de la palabra de Dios es uno de los obstáculos más poderosos para el verdadero evangelismo. Recordemos, el objetivo del evangelismo es, ¿me podrían decir eso en el chat, por favor? ¿Cuál es el objetivo del evangelismo? A ver qué contestan aquí en el chat. Exacto, porque no solamente son los buenos, son los ciegos, incapaces de tomar parte en un verdadero trabajo de ganar alma, sino que también han apelado hasta cierto punto conseguido una actitud de tolerancia para estas doctrinas erradas de parte de los cristianos genuinos que más bien debían resistirla en defensa de la verdad. O sea, aquí Schaffer no le falta razón. Él dice que, oiga, tanta culpa tiene la persona que viene a hablar cosas que no convienen como la persona que se las oye. Porque la persona que las oye las está aceptando. Correcto. Y si las acepta, está conviniendo con eso. Entonces, ¿por qué las personas hablan burradas? Bueno, porque hay una audiencia que se lo acepta. Porque si alguien se para y le dice, mire, espere un momento ahí. Usted estará mucho metido en el púlpito y en el altar, pero eso que está hablando no es palabra de Dios. Hágame el favor de centrar su mensaje en la Escritura y ya, suficiente. Ha juzgado la palabra, como dice la palabra misma, y está libre en su conciencia. Correcto. Le doy respuesta a lo que usted preguntó. ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? Entonces Vivian Álvarez dice la salvación, Esteban Rogel la salvación, Alonso Nelson Penagos la salvación, Che José la salvación, Mirta Rivas salvación, Jessica Garcés salvación, Jolly Buni Ta Mercado la salvación, Aura Valladares la salvación, María Vallejo Gutiérrez jaja, todos están atentos, jeje, Susana Carotti salvación, Daniel Milone Iden, Che José tienen 20, Luis Oscar Lima Vidaurre, salvación, Patricia Vivar, la resurrección de los muertos, María Vallejo Gutiérrez, aprobaron, Jesús Homero Camayo Belalcázar, la salvación, Vivian Álvarez, así es, Don Carlos, jaja, burradas, Esteban Rogel, jaja,
Ahora sí que respondimos bien, no lo leen. Jessica Garcés, C. Vivian Álvarez, tranquilo. María Vallejo Gutiérrez, jaja, yo no me acepto todo. Patricia Vivar, la vida, la salvación por medio de la sangre de Cristo. María Vallejos, primero escudriño y luego recién apruebo. Ahora Valladares, pero esas burradas las usan para los ignorantes. Por ignorancia es que el pueblo se desenfrena. Y María Vallejo Gutiérrez dice salvación. Ahí está entonces la respuesta, Carlos, casi que al unísono. La salvación, 97 personas aquí en el chat. Bueno, sí, me parece muy bien, casi al unísono. Lamento pues que sea casi porque nos falta una persona que dice que lo tiene que pensar. Está bien que lo piense, pero que nos gustaría saber cuáles son sus oposiciones a que el objetivo único del Evangelio es la salvación. Pues es una cuestión que yo no creo que debería originar muchas discusiones, pero gracias a Dios por las respuestas que hemos recibido y sigo adelante. El espíritu de tolerancia hacia la predicación de otro evangelio, en lugar del evangelio de Cristo o de la gracia de Dios, es por lo regular justificado con la declaración de que la palabra de Dios no necesita defensa y por lo tanto cualquier controversia con la persona que lo pervierte la verdad sería una guerra innecesaria sin propósito. A esto podría responderse: ninguna defensa de la verdad es hecha por temor que el hombre destruya las eternas escrituras. Pero esa defensa es hecha debido a la compasión dada por Dios hacia la multitud de personas que están siendo engañadas y apartadas de toda esperanza por los sofismas de estas enseñanzas. Cualquier preocupación por los perdidos se extendería tanto a los mal guiados como a los no guiados. Esto me parece que tiene una razón grande como una casa. Schaffer, esto es inobjetable. No podemos nosotros decir, bueno, para no entrar en discusiones, la palabra de Dios se defiende sola. Es que no estamos tratando de la palabra de Dios, estamos tratando de cómo se la hace llegar deformada a un alma que necesita saber la verdad. Oiga, por favor, yo no me conformo con que con decirle, bueno, ya la palabra de Dios se defenderá de los testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos y cualquier religioso por ahí. Por favor, claro que se defiende la palabra se defiende sola, pero el problema es el daño que hace a quien la recibe. Esto es lo que tenemos que salir en defensa, sino para qué razón pronunció ese juicio tan duro Pablo sobre Elimas cuando se oponía a sus palabras ante el procónsul, que saben lo que le pasó, ¿verdad? Sí, recuérdeme, Carlos. ¿Cuándo cesarás de oponer? De trastornar los caminos del Señor. Y lo mandó que se quedara ciego. Quedó ciego, sí, lo tenían que llevar. Y lo tenían que llevar por ahí. Entonces, ¿cómo no? Claro que Pablo se preocupaba porque el procónsul pues estaba siendo engañado. No era porque fuera el procónsul, sino porque era un ser humano que estaba siendo engañado. Entonces Pablo pues defendió la defensa. Dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces tenemos que saberlo defender frente a las personas que tratan de torcerlo por distintos motivos. Hay personas que lo tuercen por ignorancia, porque no entienden bien, porque les fue predicado o enseñado de tal o cual manera y siguen esa corriente. Pero nuestra tarea es no ver por qué razones se está pervirtiendo el Evangelio, sino si está pervertido, decirle en qué está mal. Esto es una cuestión lógica, elemental, que tenemos que sentir todo hijo de Dios, sin distingo de ningún ministerio o rango que pudiéramos tener dentro de la iglesia. Entonces, dice aquí lo siguiente: pero esa defensa es hecha debido a la compasión dada por Dios hacia la multitud. Uy, ya se nos ha ido son las 6:59, don Correcto, Vicente. sí, señor.
Así tiempo. es. ¿Tenemos alguna pregunta de última hora? Si no, lo dejamos para mañana. Podríamos dejar para mañana esto. Antonio Andión dice, acá dice que debemos contender por la palabra en Judas capítulo 1 versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces dice Antonio, imaginen si debemos defenderla. Sí, defender la doctrina. Allí fe es sinónimo de doctrina, don Iceti, en esa parte, ¿eh? Es lo que se llama la fe de Jesús, la doctrina de Jesús. Hay que defenderla ardientemente, claro que sí, lógico. Cuando dice una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, cuando está refiriendo a una sola fe, es una sola forma de creer, una sola doctrina. De manera que eso de las denominaciones es totalmente antibíblico. Eso no es una cuestión que yo tengo que estar de acuerdo con fulanito, con menganito. Todos tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios, que es una sola. Perfecto. Eso es todo. Maravilloso, entonces los dejo con don Iceti Barrios, vive el estéreo y con la mejor programación del mundo. Muchas gracias. Hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo en videoconferencia desde su despacho en Barcelona, España.